Bien, empecemos. Buenas tardes con todas y todos. Vamos a iniciar esta sesión número 9 con el grupo 2, ¿no? Eh, Quisiera enseñarles en qué parte estamos en, en, en el proyecto, ¿no? Ya les comparto para que ustedes lo puedan ver. Bien, estamos. Más o menos hemos avanzado ya todos estos puntos, ¿no? Desde la sesión uno, ¿no? Ya hemos avanzado todos estos puntos. Hemos visto de Guayaquil a Quito, lo de Blomberg, Alberto Breil, ¿no? Los archivos de los extranjeros. Y ahora en esta sesión vamos a ver el cine ecuatoriano de los años 40 y 50. Los trabajos de Alberto Santana, Gabriel Tramontana y Agustín Cuesta Ordóñez, los orígenes de su filmografía. Bien, eh, vamos a ver justamente, ¿no? Estos, estos cineastas, ¿no? Que empezaron estos proyectos, ¿no? Y uno de los principales que empezó, digamos, en Guayaquil sobre todo, es Alberto Santana. Alberto Pérez Santana, como fue su verdadero nombre, creó junto con un grupo de soñadores la Ecuador Sonofilms el 23 de diciembre del 49. Estrenó en los cines Olmedo y Guayaquil su primer largo sonoro. Se conocieron en Guayaquil. Y en noviembre de 1950 estrenó en el Teatro Pichincha de Quito su segundo film parlante, Pasión Andina o Amanecer en el Pichincha. Santana fue un hombre que amó profundamente al Ecuador y siempre, a pesar de ser chileno, consideró al Ecuador su segunda patria, ya que se casó con la manabita Elvira Estrada Ceballos, con quien procreó dos hijos. Rodolfo ecuatoriano y Carlos chileno, hasta el año 2000 seguía viviendo en Guayaquil. Santana también realizó películas en Perú, Mientras Lima duerme, Alma peruana, para la empresa Andes Film de Chile, e hizo películas infantiles como La Ruta del Norte y Chile está en el sur. Santana murió pobre en Chile en 1963, convencido de que iba a regresar al Ecuador a continuar sus proyectos. Como vemos, la gran mayoría de gente que trató e intentó de hacer cine eran más bien apasionados que fueron los que dieron origen a estas primeras producciones. No, lamentablemente de Alberto Santana en la Cinemateca Nacional no tenemos nada. Estamos tratando de, con otras cinematecas, tratar de conseguir algo, el material de él, pero como siempre, no se conserva la memoria, no se preserva la memoria. Y es uno de los problemas que tenemos en nuestro país, que muchas producciones como estas han desaparecido y no se tiene registro ni memoria de esto. Solo sabemos por recortes de prensa lo que ha existido. Y después de Alberto Santana, otro de los iniciadores eh, del cine en los años 40, 50 es Gabriel Tramontana. Vamos a ver un trabajo de Gabriel Tramontana, ¿no? Y después seguimos viendo su filmografía.
En Quito, capital del Ecuador, ciudad que cabalga en un risco de los Andes, con una tradición artística milenaria, en la que el sol, la montaña y el cielo se funden en armonioso conjunto para exaltar las paredes blancas, los techos rojos, las calles sombreadas de una arquitectura que responde a un sentido trascendente de la vida, se llevó a cabo la inauguración del Museo Arqueológico y Galerías de Arte del Banco Central del Ecuador. La ceremonia se realizó el 1 de diciembre de 1969 y contó con la asistencia del presidente de la República, doctor José María Velasco Ibarra, de Monseñor Pablo Muñoz Vega, cardenal arzobispo de Quito, de los ministros de Estado, representantes de las misiones diplomáticas y personajes del mundo intelectual y artístico del Ecuador. El director del museo, arquitecto Hernán Crespo Toral, el representante de la Junta Monetaria, doctor Rubén Gijón Gómez de la Torre, y el gerente general del Banco Central, economista Joaquín Ceballos Menéndez, declararon solemnemente abierto al público este museo, que contiene un rico acervo en el que se plasma la personalidad del Ecuador como nación con destino trascendente y una proyección universal. El Banco Central, con este importante aporte para la cultura del país, se ha transformado, además de guardián de su reserva monetaria, en celoso custodio de su espíritu. La arquitectura, en la que se han logrado armoniosos espacios, el empleo de materiales propios, la incorporación del paisaje, transforman la visita al museo en una inolvidable experiencia. Los objetos relatan su mensaje y ponen en contacto al visitante con este personaje nebuloso y milenario que habitó en nuestra geografía y que forjó su cultura. $3.200 años antes de Cristo, sobre una playa extensa y dorada, el primer alfarero de América acaricia el barro y le da forma. Su espíritu se imprime definitivamente en la arcilla, en formas casi sensuales, en las que rima la simpleza más pura con la complicación de los diseños. Venus de arcilla, diminutos poemas aprensibles en la palma de la mano, veneración del eterno femenino y relación de lo telúrico con la permanencia de la especie humana. $1.800 años antes de Cristo, el cultivo del maíz propicia una agricultura extensiva y fecunda. El grano redondo y dadivoso, la caña erguida y el morreón dorado se transforman en símbolo constantemente reverenciado por el hombre de América. Las bodegas llenas permitirán a este hombre ecuatorial aventurarse hacia los Andes, monstruo silencioso y azul tendido a lo largo de su horizonte. El hombre tendrá tiempo para pensar y observar la naturaleza, para producir nuevas formas y técnicas nuevas. El agua cristalina de sus recipientes se libera a través del canto de las aves, del grito de los monos y del croar monótono y agorero de las ranas. El hombre de chorrera, empírico elemental, aplica principios de física como el de los vasos comunicantes, el de la presión de los líquidos sobre los gases y el de la acústica, y hace cantar a la arcilla y da una voz al barro. 5.000 años después, podemos redescubrir el mensaje, emocionarnos con esa música milenaria y regocijarnos profundamente con la poética de ese oscuro personaje anónimo. Propietario del cielo azul y de una alta parcela en los Andes australes, el hombre de Narrío cultiva su tierra fértil. Trabaja con perfección la cerámica y logra paredes muy delgadas para sus recipientes, a los que decora con gran sutileza. Desde el distante mar azul, recibe por comercio las preciadas conchas, con las que concreta un sueño cromático y plasma su profundo sentido religioso. Mientras tanto, en la costa exuberante, la cultura se desarrolla paulatinamente. Aquel hombre bucólico y agrario por esencia ve aparecer en el horizonte distante personajes adustos que llegarán hasta su tierra y transformarán su mundo poético, donde el canto de las aves ha servido para inspirar al alfarero en un régimen distinto. Una teocracia predominante impondrá nuevas formas de vida. Este nuevo pueblo que los arqueólogos han bautizado como el de la cultura de Bahía de Caracas va estableciendo su rigor político e incluso estético sobre un amplio territorio. Sus mitos adquieren vigencia.
La mujer tiene un papel predominante en esta sociedad político-religiosa y se le encuentra como sacerdotisa, intercesora ante la divinidad, para conseguir el fruto deseado o propiciar el nacimiento de un niño. Aparecen personajes aislados, dioses de la guerra, brujos que con su poder mágico ostentan caracteres mitológicos. La coca, arbusto que crece silvestre en los flancos de la cordillera de los Andes, posee una importancia definitiva en los ritos. La comunidad la usa en sus ceremonias como elemento imprescindible. Sacerdotes, personajes de rango, brujos, la ingieren con fruición y quedan perenizados por la magia del artista que logró captar sus expresiones. La potencia viril es asimilada al poder político. El personaje que ha logrado capturar al felino que ronda en la noche oscura y que acosa a la población indefensa, exhibe el colmillo de la fiera y es considerado como jefe indiscutible. Los dioses se pluralizan y se transforman en seres tutelares que velan por la vida y la tranquilidad del hombre asentado en la costa ecuatoriana. Divinidades casi familiares propician la cosecha fecunda, a las que mediante el exvoto ofrecido por una mujer encinta se consigue conmoverlas para obtener una fertilidad constante que pueble la tierra. En la cultura de Bahía de Caracas aparece por primera vez en el Ecuador el urbanismo, es decir, la planificación de una ciudad. El pueblo deja de ser una aglomeración caótica y diseminada para convertirse en un ente orgánico. Se plasma también un sentido humorístico dentro de su cerámica. El imaginero popular capta escenas de la vida diaria de las que se puede sacar a luz sus costumbres y su manera de ser. Las artes tienen gran importancia en la cultura de Bahía de Caracas. Los alfareros, además de revisar temas religiosos, plasman su buen humor en escenas cotidianas. La naturaleza es maestra y consejera. Las representaciones adquieren una gran sutileza, se hacen más realistas y si a los dioses se les muestra airados, en el hombre se dulcifican las facciones hasta lograr una gran ternura. El color es completamente definitivo dentro de la composición plástica para acentuar los rasgos, demostrar la riqueza de los vestidos y autentificar a los materiales. El alfarero, observador profundo del paisaje y de sus pobladores, captura en formas definitivas la gracia picaresca del mono. La presencia mágica del delfín, que custodia la embarcación que se lanza mar adentro, o la opulencia de los frutos cabalgados por insólitos personajes. Plasma escenas irrepetibles que se grabaron para siempre en su pupila. El felino, animal mitológico que sintetiza la fuerza, el poder de la continuación de la especie, es capturado en la dulzura de su infancia. Retosa sin presentir siquiera que se transformará en enemigo agresivo del hombre cuando sus dientes aguzados iluminen la oscuridad de la selva exuberante. A comienzos de la era cristiana al norte de los Andes ecuatorianos, aparece un hombre introvertido y profundo que saca su mundo interior a relucir. Ánforas altas y estilizadas, mágicas gotas de rocío en las que ha concebido una forma que se acopla con su alma. El color define superficies, estiliza y geometriza un mundo conceptual. Los seres materiales han ido perdiendo su vigencia para transformarse en símbolos en los que el artífice jamás repite el mismo tema. Coetáneamente en la costa, la cultura de Huangala, agraria y marina, ocupa las planicies y las colinas próximas al mar. Los artífices conciben un nuevo mundo que descubre su sentido plástico trascendental. La casa no es únicamente una arquitectura vacía, sino hogar cálido donde el hombre y la mujer forjan su destino. Los cuencos soportados por personajes incansables sostienen un hemisferio de arcilla. Figuras hieráticas, músicos, flautistas. Paradójicamente, al soltar su mitra apuntada, se desgaja el sonido, repetición de un mundo enmudecido que cobra mágica vigencia.
En los Andes centrales, el hombre acaricia el barro y lo adelgaza hasta dimensiones increíbles. Las paredes de los recipientes de la cultura tanzanea son comparables a la más fina porcelana. Formas humanas, cálices casi sensuales, grandes recipientes, delicadísimas esferas, continentes de arcilla, en que se quedó prisionera el alma de su artífice. Bien, quería enseñarles este trabajo de Tramontana porque hay dos cosas importantes aquí que tenemos que analizar. Primero, esta parte técnica, ¿no? Que vemos ya una cinta, esto fue filmado en 35 milímetros, pero ya casi la imagen está deteriorada y el sonido también está con ese ruido de fondo que ustedes lo escuchan. ¿A qué se debe esto? A que esta película de Tramontana, rescatada por la Cinemateca, eh, ya tiene un ataque de hongos, ya se va descomponiendo su emulsión, ¿no? Y así es como queda una película que no se ha mantenido en buenas condiciones. Entonces quisiera conversar con ustedes, ¿no? O si tienen preguntas de este proceso técnico de deterioro de las cintas, ¿no? De cine. eh, ¿Qué pasa esto cuando no se lo tiene en buenas condiciones? Gabriel Tramontana vivía en Guayaquil y él conservaba este material en un subsuelo sin las condiciones tanto de temperatura como de humedad. Y la mayoría de cintas de este cineasta que filmó desde los años 40, 50, 60, lamentablemente se, ya muchas de estas cintas se han perdido, están deterioradas. Pero bueno, tenemos este testimonio, después les voy a enseñar otro más actual que hizo Tramontana, pero sí quisiera eso, que, que les ofrece esta visión de este trabajo de Gabriel Tramontana. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Por favor, que levanten la mano. No sé qué les motiva o qué les enseña este trabajo, ¿no? ¿Qué ven además, bueno, de la evidente de ver las piezas arqueológicas, pero qué más notamos en este proceso? Vamos con Diego, por favor. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos, Diego, gracias. Ah, ya, perfecto. Entonces, sí, primeramente me emocionó mucho ver este material. La verdad es que nos motiva a cada uno para hacer nuestros respectivos trabajos y personalmente yo no he sido una persona de ir a muchos museos, pero cuando voy trato de concentrarme, trato de tener mi propia visión y así sacar mi propia experiencia, ¿no? Cuando uno ve el video, pues obviamente no solo es destacar la parte histórica, sino es transmitir el apasionamiento por el conocer nuestras culturas, por el conocer nuestras raíces y ahí tiene mucho que ver lo que es el narrador, ¿no? Cómo te transmite ese apasionamiento, los encuadres que se hacen, cómo aparentemente con tan poco se puede hacer bastante. Entonces, eso es lo que yo realmente noté y me siento muy agradecido de haber visto este video. Gracias, Diego. Sí, es un testimonio importante y además es algo histórico, porque como ustedes pudieron observar en esas primeras imágenes, estaba Velasco Ibarra en la inauguración de este museo, que tengo entendido fue por la década del 60 que se hizo este trabajo. Primero, esta recuperación de muchas piezas arqueológicas que inclusive estaban fuera del país y que fueron recuperadas.
y un poco el Banco Central se quedó de custodio de estas piezas importantes, ¿no? De nuestra cultura y de nuestro pasado. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar algo o alguna sensación que le dio este primer video que vimos? ¿Alguien más quisiera preguntar o comentar algo? ¿No? Están poco participativos. Vamos entonces viendo un poco una pequeña biografía de Gabriel Tramontana que les he preparado para compartirles, que ya les enseño, creo que ahí pueden ver. Gabriel Tramontana estudió cine en México, estuvo en un curso de sonido y sonido ampliado a la imagen en Estados Unidos, cursos de cine en México, practicó en gran medida la edición en México mismo. Inició su trabajo con la producción cinematográfica en el año de 1951, en 16 milímetros, con una operación de un niño de 5 años que debían enderezarle las piernas. Esto en conjunto con el doctor Eduardo Alcíbar, una duración corta de 2 minutos y medio aproximadamente. Posterior, Posteriormente a esto empezó a realizar documentales para el Comité de Vialidad, realizó documentales para los cines. Hizo una gran cantidad de documentales en los primeros años. En el año de 1952 nació la industria cinematográfica ecuatoriana, pero se cambió de nombre porque este es el único país en el mundo en el que no hay una industria. Y para el año de 1962 cambiaría a Ecuafilm S.A. con su padre Gabriel. Tenía una furgo donde llevaba el cine a todo el país, porque además de filmar, Tramontana también proyectaba películas, ¿no? Iba en esta furgoneta a proyectar películas en los diferentes pueblos. Prácticamente todos los testimonios fílmicos de obras que se realizaron en el país fueron filmados por Tramontana. Hacía los noticieros en 16 milímetros y los transmitía en el canal 12 con Alberto Borges. Entró en vigencia el decreto 1348 con que el general Rodríguez Lara, que decidió que todos los noticieros deben ser transmitidos de manera gratuita, perjudicando a las producciones de noticieros para el cine de Tramontana, con el que todos los noticieros del cine del mundo han muerto. Esta era un poco la opinión de Tramontana, porque ellos cobraban por hacer estos noticieros. En 1957 filma a colores el desfile del 9 de octubre en Guayaquil, de 2 horas de duración. Y en 1959 vuelve a firmar Mariana de Jesús Azucena de Quito para el padre Villar como director. Estos datos fueron sacados de una entrevista realizada a Tramontana en El Comercio e información proporcionada por Vilma Grant. Bien, aquí les hago una pregunta. ¿Ustedes conocían a Gabriel Tramontana o habían a- escuchado sobre él? Eh, He escuchado, o sea, más que todos los productos, porque sí se me hace muy familiar la voz, pero de ahí haber escuchado de él, no. Ya. ¿Alguien más tiene alguna opinión, algún comentario sobre Tramontana? Sí, Byron, ¿lo escuchamos? Buenas tardes con todos. Vi de la Cinemateca hace tiempo en el YouTube, era un video de Tramontana de un golpe de Estado. Ujú. Sí, sí, eso es lo que tengo de referencia de Tramontana. Eso no Ya, más. gracias. Bueno, ¿vieron Descartes? Sí, ¿Y vieron Descartes? Pues ahí aparece Tramontana. Ahí hay una parte en donde Fernando Mieles le entrevista a Tramontana. Es casi de los pocos testimonios que hay de Tramontana vivo, ¿no? Y justamente ahora que dice Byron esto del golpe,
comentado, sí, es una filmación que hizo Tramontana, ¿no? En, en el año 75, que fue la filmación de un golpe de Estado o del intento de un golpe de Estado que se trató de dar a Rodríguez Lara. Entonces, vamos a ver este trabajo y por favor lo seguimos comentando. Gracias. El 1 de septiembre, la ciudadanía del Ecuador se vio sorprendida por una insólita noticia consignada profusamente por los medios de comunicación colectiva. Un reducido grupo de militares, instigados y apoyados por sectores reaccionarios, se lanzó a la descabellada aventura de un golpe de Estado. La Armada Nacional y el gobernador del Guayas, general Jaime Semblantes Polanco, y luego todas las unidades militares del país, ratificaron de inmediato su lealtad, condenando a los sediciosos encabezados por González Alvear. El daño estaba consumado. Valiosas vidas de militares y civiles fueron sacrificadas en aras de la ambición y defensa de bastardos intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano. Con el irrestricto apoyo del ejército, marina, aviación y policía, tras la rendición y huida, disfrazados de civil, de varios de los cabecillas que abandonaron a sus seguidores, el presidente Rodríguez Lara reasumió sus funciones en medio de la satisfacción ciudadana que pudo observar la unidad de las Fuerzas Armadas y aplaudir al primer mandatario en su triunfal paso por las ciudades de Riobamba, Ambato, Latacunga y su ingreso a Quito. Un doloroso capítulo terminaba así y caía el telón sobre la farsa de los golpistas que finalizó en tragedia. Durante su intervención, el presidente fustigó duramente a los aventureros civiles y militares, a quienes acusó de ser los únicos culpables de esta aciaga jornada que enluta a la patria y ha manchado el honor de las Fuerzas Armadas, el que fue reivindicado por la actitud leal de la abrumadora mayoría de ecuatorianos en arma y sus hermanos civiles. Los principales colaboradores del presidente estuvieron esa noche en el destruido Palacio de Gobierno, condenando unánimemente la absurda rebelión. La mayoría vestía un traje de campaña, portando armamento que no tuvo que ser utilizado por la cobarde huida de los jefes sediciosos que en prisión o escondidos en embajadas o el extranjero esperan el castigo a su traición a la patria. Mención especial y reconocimiento emocionado del jefe del Estado mereció la heroica escolta presidencial que en una proporción de 20-1 sostuvo más de 11 horas de desigual batalla, encabezados por su comandante. Normalizada la situación y con absoluta tranquilidad en toda la República, al día siguiente se hicieron presentes en el Palacio los ministros de Estado, jefes militares para efectuar la normal reunión de gabinete. Los comentarios previos variaban entre la condena y el absoluto rechazo ante la insólita actitud de quienes, pudiendo recurrir a la crítica constructiva o al reclamo, prefirieron enlutar al país. Teniendo como fondo una puerta del Palacio derribada, el batallón Vencedores e Infantería de Marina son relevados. Pese a una apresurada limpieza, aún es posible observar en el despacho presidencial las huellas del combate y la barbarie de los saqueadores que ingresaron a la casa del pueblo junto con los sediciosos. En las siguientes escenas, y como una denuncia ante la ciudadanía, ofrecemos las siguientes secuencias. Un valioso óleo del discutido político Gabriel García Moreno y otras valiosas pinturas dañadas o destruidas. En la Secretaría de Información de la Presidencia, sala de sesiones del gabinete recientemente remodelada. En el transcurso de pocas horas y por acción de una turba civil que no consideró el irreparable daño que se causaba al país,
no solo se limitaron a robar objetos, sino a destruir lo que no podían llevar. ¡Qué vergüenza para la patria! La residencia privada, último reducto de la resistencia leal, muestra en su fachada las cicatrices de miles de disparos, cuyo eco aún retumba en sus paredes y en nuestros oídos. No se respetó nada, desde objetos y enseres de propiedad de la nación, hasta vajilla, cubiertos, tesoros artísticos, inclusive ropa y objetos personales, no solo de la familia del mandatario, sino de funcionarios y servidores del palacio. A esta virgen de la escuela quiteña le fue arrancado un brazo para robar al niño que cargaba. Ceniceros y antigüedades, dinero en efectivo y ropa fueron presa del saqueo. La biblioteca presidencial, después de realizada la mayor parte de arreglos y limpieza, muestra aún la crudeza del combate y básicamente la hazaña con que actuaron los enemigos de la cultura y de la patria. Que la paz caiga sobre la tumba de todos aquellos que fueron inmolados y el más severo castigo para los culpables. Que la mesiánica violencia sea para siempre desterrada de nuestra patria. Que las heridas cicatricen y emprendamos juntos y basados en el interés del país una nueva ruta de progreso y de paz. Desde Quito, Prensa Filmada se despide de ustedes, invitándoles a espectar nuestra próxima edición dentro de 7 días en este cine y por este canal. Bien, este trabajo también es de Gabriel Tramontana, ¿no? Como vemos, el cine no solo se encarga de preservar eh, ficciones o historias, sino también esta parte documental, que es una parte fundamental de nuestra historia, que capaz ustedes como tan jóvenes no conocían, ¿no? Este capítulo de la historia del Ecuador, de los levantamientos militares contra otros militares, ¿no? Y que costó la vida de algunas personas. Pero lo importante de esto es que en esa época, bueno, desde los años 40, 50, se comienzan a desarrollar estos noticieros que informan en los cines a la población los diferentes acontecimientos, como ahora los noticieros, ¿no? ¿No? Eh, y, y esta era la forma en que la gente estaba informado, ¿no? A través de las salas de cine, de la proyección de estos materiales. Esto, como les repito, duró más o menos hasta la década del 70, ¿no? Este trabajo es del 75, pero justamente Tramontana empezó con estos. Como les decía, lamentablemente no se ha preservado bien y las primeras filmaciones de Tramontana no se tienen o están ya completamente destruidas. Bien, con esto quisiera darles paso a ustedes. ¿Qué piensan de este trabajo y qué ven más allá de lo evidente, ¿no? ¿Qué les, no sé, qué les motiva, qué les sensibiliza ver estas imágenes? ¿Quién quiere participar, comentarnos algo? Me Francisco, encuentro. Francisco, ¿le escuchamos? No, Disculpe, profe, se me activó el micrófono. ya. Bueno, ¿alguien que quiera comentarnos algo sobre esto? Sobre estas imágenes que acabamos de ver de Gabriel Tramontana. Vamos con Ruth, por favor.
Buenas tardes con todos. Lo que yo veo ahí es que de pronto, bueno, evidentemente, o sea, es algo que no sabía porque pues esa época sí difícil que tengamos acceso a esa historia. No recuerdo tampoco que me hayan dado en el colegio ni nada por el estilo. Y lo que veo de pronto, noto un poquito ahí, no sé si será mi impresión, pero es como que también este señor tenía el acceso, ¿no? A esta élite, porque entrar al Palacio de Gobierno y todo y grabar, pues debió ser como una especie de privilegio. Y también seguramente el relato está como que de ese lado, no tenemos idea de qué pasó del otro lado, ¿no? No nos dicen nada al respecto. Entonces, creo que eso es lo que tengo como impresión ahorita. Sí, justamente como veíamos, siempre la historia está del lado de los vencedores, ¿no? O sea, siempre la historia la escribe el lado vencedor, ¿no? Y esto ha pasado a lo largo de los siglos y en la actualidad, qué buena referencia que hace usted, porque justamente es eso, ¿no? Y también sí, o sea, tanto Gabriel Tramontana como Agustín Cuesta Ordóñez siempre estuvieron ligados a los principales presidentes, ¿no? Y les hacían sus campañas, proyectaban igual en los pueblos y esto, o sea, sí, la producción audiovisual que se conserva, como veíamos la otra vez, es producción que está vinculado al poder, ¿no? Al ejecutivo, a los mandatarios. Es esto inclusive casi desde el inicio del cine. eh, Todas estas producciones están vinculados a los diferentes presidentes o al gobierno que ha estado de turno y esa es la memoria que conservamos, ¿no? Vamos con Fran, por favor. Hola, buenas compañeros, profe, ¿cómo está? Sí, a mí me llamaba mucho la atención, es como a qué punto algo que en algún momento fue propaganda se puede llamar hoy documental. O sea, queda en el registro como un documento, ¿no? Como un documento histórico. Tenemos acceso a las instalaciones, digamos, lo impactante del rastro de las balas. Hay algo que ha pasado detrás y como decía la compañera, no conocemos las dos partes de la historia como para completar el mapa, pero la voz de locución se encarga de decirnos, digamos, de meter hasta la infamia de que le robaron a la Virgen al Niño Dios y esas cositas que también son un poco sensacionalistas, pero si bien se sabe que el poder es el que ha podido escribir la historia mediante las distintas formas de expresión en esa, el arte cinematográfico también. Creo que a hoy en día nos queda como un documento interesante para leerlo como eso, ¿no? Como un documento y tener el discernimiento de nosotros de saber que tuvo fines propagandísticos también. Y eso igual, digamos, yo lo veo como positivo, ¿no? Porque creo que la mayoría estamos bajo esa lectura. Solo eso quería decir, compañero. Gracias, Frank. Y sí, hay que tomar en cuenta que en 1975 la mayoría de la población era, bueno, sigue siendo católica, pero creo que en esas épocas era más católica todavía. Entonces esa referencia de que estos vándalos se llevaron, le rompieron el brazo por robarse el niño Dios sí es impactante para ese público. Hay que tomar en cuenta eso también, que todos estos trabajos eran trabajos que era para un público de esa época que se informaba a través de estos noticieros que se pasaban en las salas de cine, ¿no? Vamos con Patricio, por favor. Hola, ¿me escuchan? Buenas Sí, noches con todos. escuchamos. Sí, un poco para aportar lo que han mencionado los compañeros. Yo no sé, percibo tal vez un poco.
propagandístico el video que pudimos apreciar. Eh, pero no considero, o sea, es parte de nuestra historia. Si bien es cierto, vemos una parte, es parcializado, ¿no? Como ya han mencionado en muchos, es parte y hay ciertas cosas que sí desconocemos como ecuatorianos. Creo que actualmente ya ni se enseñan en las escuelas los presidentes anteriores que tuvimos o las actividades que se hacían que antes se hacía ese tipo de actividades, ¿no? Que es, les digo, parte de nuestra historia. Y como usted menciona, la historia la hacen los ganadores, los vencedores, también es parte y ese poquito muchas personas lo desconocemos. O sea, incluso la historia que hicieron los ganadores la desconocemos. O sea, tenemos un amplio espectro de información histórica que es necesario que se llegue a la ciudadanía. Eso quería aportar. Gracias, Patricio. Es que justamente, no sé, a las élites no les interesa que se conozca la historia o no les interesa que la memoria de muchas cosas de este país se recuerde, ¿no? En la actualidad es peor porque la gente pasa más individualizada en sus computadoras, en sus celulares, y esto no es casual, es todo una programación. Nosotros creemos que tenemos el control de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, y no hay tal. O sea, cada vez programan más a la gente, a la masa poblacional, con controles en la actualidad a través de los dispositivos. A los chicos, bueno, no solo a los chicos, a los niños, a los jóvenes. Yo veo personas mayores que ahora andan no sé, embrutecidos, perdón el término que utilizo, pero es real, embrutecidos con sus celulares viendo cualquier cosa, ¿no? Viendo cosas que ni siquiera les aportan nada, pero la gente se pasa en eso. Por eso es que inclusive no hay una conciencia, no hay un pensamiento, no hay un interés social. ¿Por qué? Porque tratan justamente eso, de desmotivar a la gente, de cada vez alienarle más con, con muchas cosas, basura, pornográficas, ¿no? Con informaciones falsas también. Entonces, eso es en la actualidad en qué nos hemos convertido. Ya nadie reflexiona sobre la historia, nadie se interesa sobre la memoria. Y como dice esa frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Vamos con Francisco, por favor. Buenas noches, profe. Mi comentario iba más por el tema ya directamente del realizador. O sea, porque yo la verdad no le ubiqué cuando vi el documental de Descartes. Mm, o sea, no sabía que era Tramontana porque no había no pusieron ahí el nombre. O sea, pero me parece un poco contradictoria la actuación de él al aparecer en este documental, eh, justamente hablando del trato que se le dio a la obra de sus colegas por parte del Estado. O sea, me parece que el video que vimos es totalmente apegado a una línea del gobierno de ese entonces y que eh, luego, con el paso del tiempo, me parece que él mismo cayó en cuenta de que la cultura, a final de cuentas, terminó siendo desechada por ese gobierno y por todos los que le siguieron. Entonces, en ese aspecto me parece contradictorio, no porque él haya hecho ese trabajo en el 75, sino más bien por eh, su discurso en el documental de acerca del realizador Gustavo Valls. Entonces,
En esa línea más bien iría yo, o sea, de un poco más de la crítica aquí al realizador por su discurso posterior eh, a, referente a cómo se trató a la industria o a los realizadores aquí en el país. Y bueno, de acuerdo a la biografía que nos mostró, pues al final parece que esto no pagó bien tampoco. Eso nada más, profe, gracias. Gracias, Francisco. Es que justamente hay que tomar en cuenta una cosa, que cuando él hizo este trabajo, él vivía justamente de los contratos que le daba el Estado, ¿no? Y él en un testimonio dice justamente cuando el presidente Rodríguez Lara, el que le filma, declara que los noticieros no tienen que cobrarse, sino que tienen que ser completamente gratis. Tramontana desde esa época dice que acabaron con los noticieros porque ya no podían cobrar. Entonces, la entrevista esta que hace Fernando Mieles a Tramontana sobre Gustavo Valle ya es en 2009, creo que es esta entrevista, ¿no? Entonces, justamente él ya después de muchos años ya estuvo alejado de toda la producción, ¿no? Creo que se dedicaba a hacer uno que otro comerciales, ¿no? Pero ya no estaba o ya no estaba en su apogeo porque las dos empresas grandes que hacían todas las producciones de cine, noticieros, comerciales, era Tramontana en Guayaquil y Cuesta Ordóñez aquí en Quito, ¿no? Entonces, eran los únicos que se disputaban el mercado, tanto institucionales como de comerciales, ¿no? Y ya vamos a ver en la historia, después en los años 70 80 comienzan a surgir ya toda una serie de nuevos productores, nuevos realizadores que ya comienzan a competir en el mercado. Bien, ¿alguien más que tenga algún punto de vista, algún comentario que quisiera hacernos sobre esto? Sí, le escuchamos, Byron. Estaba, bueno, ya lo ubiqué a don Tramontana en el de Descartes, y hay una parte en la que él dice que tiene como 800 noticieros, algo así. Y también dice que tiene las grabaciones ya dañadas por los hongos, y le dice al chico que le graba, yo ya no quiero saber nada del cine, le dice. Eso me parece también como una manera tajante, ¿no? De ver cómo se ha tratado al cine en la historia, y eso que él ha grabado mucho, y le dice, yo ya no quiero saber nada, le dice. Eso, compañeros, eso nomás quería aportar. Claro, sí, gracias, Byron. Sí, efectivamente, él, como les cuento, ya no trabajaba como en sus primeros años, que ellos acaparaban todo el mercado de producción de cine, noticieros en esa época. Entonces, y también esta conciencia, ¿no? De ya no le interesaba ni siquiera conservar o guardar bien esos materiales, ¿no? También esto de la preservación, de la conservación, es algo de los últimos años. En la época tanto de Agustín Cuesta, de Tramontana, ni siquiera había cinematecas, así bueno, había la francesa y eso, pero las cinematecas como conocemos ahora, que se encargan de preservar, de mantener los materiales audiovisuales, no existía, eso aparece más o menos en los años 80. Entonces, justamente, y Tramontana, o sea, era un negocio para él, pero nunca lo pensó justamente como ahora nos sirve todos estos materiales como parte de la memoria de los acontecimientos de este país, ¿no? Entonces, por eso es importante guardar y preservar estos materiales, ¿no? Ya en la segunda parte quisiera que comenten sus proyectos, cómo están avanzando y, y es eso, ¿no? Que tratemos todos en conjunto de cuidar y de preservar la memoria audiovisual de este país. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, pasemos a ver el trabajo de Agustín Cuesta. Quiero hacerles acuerdo que en la primera clase yo pasé un fragmento
¿no? De Agustín Cuesta, que quiero volverles a pasar dentro de la grabación que ya está subido al YouTube del taller, ¿no? Para hacerles acuerdo de esto de Agustín Cuesta. Entonces veamos esta parte de Agustín Cuesta y seguimos conversando, por favor. Bueno, antes que nada quiero confesarles algo que más tarde ustedes se van a dar cuenta. Él es No me Jaime, el gusta hijo estar delante de de la Agustín cámara, Cuesta. sino detrás de la cámara. Toda mi vida he estado detrás de una cámara. Así que bueno, mira, mi padre comenzó desde muy muchacho en el Benigno Malo, en curita, un curita de profesor lo castigaba proyectando, diciéndole a mi padre que proyecte películas. Desde ese momento a él le comenzó a gustar el cine y se dedicó en sus comienzos en Colombia, donde empezó a dar sus primeros pininos con una cámara. Obviamente ni en Colombia ni en Ecuador no había donde aprender a manejar una cámara, y así que él tuvo que inventar el cine para él, y lo mismo hice yo cuando lo acompañaba desde muy niño. Que le sostenga los reflectores, el micrófono, las cosas, y como en este país, en la mayoría de las familias, los hijos siempre secundan al padre en el trabajo y terminamos haciendo lo mismo. Siempre que pregunto a un militar si su hijo es militar, me dicen que sí. Nunca, es muy difícil que el hijo sea médico o otra cosa que no sea la misma profesión del padre. Así que bueno, me dediqué al cine también. Lo ayudaba, lo acompañaba y poco a poco me fui metiendo yo también al cine. Las primeras películas que se hicieron aquí en el Ecuador la hizo Paco Vilar en Guayaquil, que se llamaba Nos conocimos en Guayaquil, o se conocieron en Guayaquil, una cosa así. Luego hizo un chileno Santana, una película de La Marianita de Jesús, una película con una producción muy defectuosa, como se hacía en sus tiempos, y una técnica más defectuosa todavía. La primera película que yo produje fue en el año 1949 en Cali, que se llamaba El Congreso Eucarístico Bolivariano. Cuando estaba yo filmando, limpiando la filmadora, llegó el técnico que arreglaba las máquinas de nuestro teatro y me dijo: yo sé mucho de filmación y te ayudo en la filmación. Nosotros nos pusimos muy felices. Y entonces, como no teníamos plata para hacer la película, yo iba al Monte de Piedad y alquilaba y empeñaba el proyector. Con la plata que me prestaba el proyector, compraba la película. Filmábamos y mandábamos a Rochester, en Estados Unidos, a revelar la película. Cuando ya venían las películas reveladas, no tenían que proyectar. Entonces empeñaba la filmadora y sacaba el proyector. Y esa era pues una cosa de nunca acabar, pues de empeñar y desempeñar, empeñar y desempeñar. Bueno, como te decía, siempre lo acompañaba a mi padre en las filmaciones que él hacía a estos personajes. Y yo era muy pequeño y me metía nomás junto a mi padre Una vez, en una ocasión, él no pudo viajar y se arriesgó a que yo cogiera la cámara y filmara. Y así también comencé a filmar también a estos personajes, ¿no? Varias anécdotas, pero entre ellas una que recuerdo era que yo tenía pánico a los aviones y los periodistas viajaron al oriente en un avión y Velázquez viajaba en un flamante avión que se habían comprado. Entonces, por temor de viajar en el avión viejo, me fui detrás del presidente con mi cámara y nadie me dijo nada, ¿sí? Entré, el presidente se sentó por ahí y yo me senté atrás. Y siempre recuerdo eso porque no había todo esto, que hoy los presidentes van con guardaespaldas y los resguardan y todo. Ahí nadie me dijo nada, subí en el avión detrás de Velázquez Ibarra y me monté en el avión. Bueno, y me resultaba interesante conocer estos personajes y muchos otros de la política y del país. Así que transcurrió toda mi vida metido entre los políticos y siempre pues viéndole a mi padre cómo hacía sus cosas
y yo tratando de aprender algo más, ¿no? Y, y ahí me inventaba yo cómo hacer disolvencias, hacer trucos en la cámara. Y mi padre se asombraba que cómo lo había hecho. Y bueno, por ahí me encontraba yo un librito en inglés, lo traducía y aprendí a hacer algunas otras cositas. En anécdotas tengo muchas cosas, especialmente del doctor Velasco Ibarra, que es con el que más he trabajado. Yo soy Cel Velázquez. Un día fuimos a filmar en Manabí. La gente vio el helicóptero presidencial y salió pues, a la plaza. Y el doctor Velasco estaba un poco tranquilo. Y sin embargo le decía al mayor que manejaba, aterrice señor, pero doctor no puedo, aterrice señor. Y el mayor estaba confundidísimo. Cuando iba a aterrizar en el parque, en la plaza de mercado, habían por lo menos 2000 gentes. Y este muchacho hizo una maniobra pues muy rara y fuimos y caímos a un costado de la plaza. Nadie sabía lo que había pasado. El doctor Velasco creía que ya habíamos aterrizado, abrió la puerta y se botó. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no habíamos caído en la plaza, sino que habíamos caído en un pequeño estero donde al lado era un pantano terrible. Y el doctor Velasco se cayó pues hasta el ombligo. Entonces, en ese momento la gente los que íbamos en el avión estaban muy apurados por salvar la vida del doctor Velasco. Y yo con mi inquietud periodística era tomar la noticia, filmar el hecho. Entonces empecé a filmar yo al doctor Velasco. Y lo sacaron al doctor Velasco con tanta mala suerte que en ese momento se le reventó la correa y se le cayó el pantalón. El doctor Velasco pues tenía esos calzoncillos que tú usas, ¿no? Los calzoncillos conservadores hasta abajo. Y lo sacaron al doctor Velasco, pero con los pantalones prácticamente en las rodillas y sin un zapato. Bien, hasta ahí esta parte que recuerdo les proyecté en la primera clase, pero fíjense ahora, ya en ya la sesión número 9, el ver estos trabajos, estoy seguro que ustedes ya lo ven con otros ojos, ¿no? Estos testimonios. Primero, hay solo ese fragmento de Agustín Cuesta y Jaime Cuesta, que también ya falleció, el hijo, da el testimonio de su padre, ¿no? Pero qué importante que es guardar esta memoria, ¿no? Guardar estas entrevistas, ¿no? Que cuentan parte de la historia y que es la historia de este país. Entonces, igual, les pregunto, ¿qué les motiva que estas imágenes o estos testimonios de estos realizadores que hicieron parte de esta historia audiovisual del país? ¿Quién quiere comentar algo sobre esto de Jaime Cuesta? ¿Alguien quiere o preguntar algo sobre, perdón, Agustín Cuesta, que es sobre él, que es uno de los pioneros que estamos revisando ahora? ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar? Bueno, continuemos entonces viendo, eh, en dónde tengo eso. Sí, acá. Ya les voy a enseñar entonces una pequeña biografía de Agustín que ya les comparto. No, Agustín Cuesta nace en Cuenca el 22 de agosto de 1919 y muere en Quito el 14 de mayo de 1989. Su afición por el cine nace desde pequeño proyectando en cines de Cuenca. En los años 40, junto a los hermanos Acevedo en Colombia, con un proyector de 35 milímetros, exhibe películas en todo el Valle del Cauca. En 1948 filma los incidentes posteriores al asesinato de Eliezer Gaitán. En el año de 1949 registra la Conferencia Panamericana de Cancilleres y el Congreso Eucarístico de Cali. En el año 1953 regresa al Ecuador y funda la empresa familiar Cuesta Ordóñez. Esta información está en el libro de Vilma Granda.
En Colombia trabaja con equipos de 35 milímetros con los hermanos Acevedo en blanco y negro. En Colombia trabaja con los Acevedos, su hermano Jacinto. Sin embargo, decidió regresar al Ecuador por la guerra civil en Colombia y los toques de queda. En Quito le compra a Carlos Siman, dueño de Foto Siman, una filmadora de 16 milímetros, más por la cuestión de que no incluía sonido sincronizado. El sonido con el video, con una grabadora aparte, se resolvió con un rióstato para el proyector para sincronizar audio y video. Es que antes se filmaba la imagen por un lado y el sonido por otro, ¿no? Entonces, Agustín Cuesta se compró un proyector en donde sincronizaba, porque antes las cintas de audio eran como las cintas de 16 milímetros, eran bastante anchas, ¿no? Y entonces, por un lado, proyectaban la imagen y en el otro lado del mismo proyector sincronizaban el sonido. Hizo documentales en todo el Ecuador y a cada trabajo le ponía el nombre de la ciudad más en colores. Por ejemplo, Riobamba en colores, Quito en colores, Ambato en colores, etcétera. Donde lo que buscaba era filmar las fiestas y todo lo que se vea bonito en sí. Lo más importante para sus primeras producciones fueron la cuestión de los anuncios intercalado en medio de los filmes. Para las proyecciones se usaba un proyector de 35 adaptado. Trabajó con ayuda de sus hijos, donde su hijo Jaime, el que lo vimos, fue su mano derecha debido a la muerte de su otro hijo Eduardo en un accidente de tránsito. Jaime hacía la parte técnica y Agustín la cuestión administrativa. En un tiempo trabajó con Texaco. Tuvo que ser testigo de cómo se recortó su contenido grabado de los indígenas, pues a la empresa no le interesaba el folclore. Incluso grabó a 10 trabajadores muertos por lanzas de los Aucas, de los Guarani, ¿no? Que debió cortarlo porque a Texaco eso no le interesaba. Comenta cómo debería darse más apoyo a la industria del cine, como se hace en otros países, y que se enorgullece que la mayor parte de sus obras se han exhibido más en el exterior que aquí. Dice estar de acuerdo con que el video es un atentado contra el cine porque se deja de ser tan minucioso y cuidadoso con lo que se graba y se hace, pues de un trabajo de toma por toma se necesita de mucha concentración, más capacidad técnica y mucho más enfoque de lo que realmente se necesita. Este material de la Cinemateca Nacional fue elaborado por Elena Velasco en 1987. Hasta aquí esta parte, esta biografía mini biografía de Agustín Cuesta. ¿Tienen igual alguna pregunta, algún comentario, algún aporte que quisieran hacer? ¿No? Nadie quiere decir nada. Han venido poco participativos hoy día. Creo que están pensando más en el partido de fútbol que en otra cosa, creo. Les voy a enseñar un trabajo de Agustín Cuesta del año 1972, que es sobre el primer barril de petróleo. Ese lo trabajó él, y igual este registro está en la Cinemateca Nacional y está en el YouTube, que ustedes lo pueden apreciar. Entonces, veamos este trabajo y seguimos comentando, por favor. 16 de junio de 1972 constituye una fecha histórica para la economía ecuatoriana, con la llegada del petróleo desde el oriente a la ciudad de Esmeraldas, desde donde será exportado a los distintos países del mundo. Este hecho histórico será presidido por el gobierno nacional, periodistas e invitados especiales. Desde el aeropuerto Mariscal Sucre parten para Esmeraldas los funcionarios de las compañías petroleras Texaco y Gulf, señores John F. Caston e ingeniero Bernardo Díaz, en vuelo especial para recibir a las autoridades e invitados.
Los periodistas ecuatorianos que representan a los distintos medios de información colectiva nacional e internacional en el aeropuerto departen alegremente y son atendidos por el licenciado Osvaldo Paz y Miño, jefe de información del gobierno, y por el licenciado Manuel Sarmiento, a nombre del consorcio Texaco y Gulf. La partida desde Quito se hace a las 8 de la mañana y en magnífico vuelo los periodistas llegan al aeropuerto de Esmeraldas. En helicóptero se trasladan hasta la estación de Balao, pero antes se deleitan con el paisaje multicolor de la ciudad. En Balao, las banderas de las provincias hermanas de la patria flamean airosas en una mañana de sol. Aquí está el esfuerzo de las compañías Texaco y Gulf cuando después de titánica labor para descubrir el petróleo en nuestro oriente, han construido el oleoducto transecuatoriano Lago Agrio Esmeraldas y la terminal de Balao, propendiendo al desarrollo socioeconómico del Ecuador. Desde muy tempranas horas, el pueblo ecuatoriano empieza a llegar a la terminal de Balao, ansioso de presenciar tan fausto acontecimiento. Las cámaras de Noticiero Nacional del Ecuador toman estas escenas en las poderosas instalaciones que el consorcio Texaco y Gulf ponen en funcionamiento para recibir el petróleo que genera los pozos perforados en las entrañas selváticas ecuatorianas. Los técnicos ultiman los preparativos antes del arribo del presidente de la República, periodistas e invitados especiales. Los versátiles helicópteros han sido fundamentales en esta trascendental obra que hoy culmina en Balao. Nuevamente, aquí prestan sus valiosos servicios al transportar a los invitados desde el aeropuerto de Esmeraldas. Los primeros en llegar son los funcionarios de Texaco y Gulf, presididos por el ingeniero René Bucaram y doctor Mauricio Pérez a nombre de Texaco, y el señor Ernesto Ochoa a nombre de Gulf. Los aires marciales invaden los ámbitos cuando se rinden honores a los altos jefes militares que hacen su arribo a Balao. Rendimos un homenaje en estos trabajadores ecuatorianos, a aquellos que dejaron sus vidas y su sangre en esta titánica obra. Emoción en los presentes cuando el helicóptero presidencial toca tierra. El primer mandatario del país, general Guillermo Rodríguez Lara, acompañado de los ministros de Recursos Naturales, Defensa Nacional y Finanzas, y altos funcionarios del gobierno y del consorcio petrolero Texaco y Gulf, hace su arribo para el acto que marcará un hito histórico en el país. Desde una tribuna especial, ocupada por los funcionarios, el señor John F. Caston, gerente de Texaco Petroleum Company, pronunció un discurso y, entre otras cosas, dijo: para las compañías Texaco Petroleum Company y Ecuadorian Gulf Oil Company, es motivo de enorme satisfacción participar a usted, señor presidente, y por tan digno intermedio al pueblo del Ecuador, el arribo del primer barril de petróleo ecuatoriano al terminal marítimo de Balao. El petróleo, para llegar a este sitio, luego de emanar de las entrañas de la tierra del nororiente, ha tenido que recorrer 503 kilómetros, cruzar los imponentes Andes, alturas mayores de 4.000 metros, y superar ríos, abismos y montañas del oriente, sierra y costa ecuatorianos. El arribo de este primer barril de petróleo es posible gracias a la anticipada terminación de un proyecto gigantesco.
en el que se han utilizado las más modernas técnicas de ingeniería, cuantiosos recursos financieros y el concurso humano de alrededor de 4.000 trabajadores ecuatorianos. Señor presidente, tenemos absoluta fe que estos esfuerzos científicos, financieros y humanos representan para el Ecuador un decidido y significativo aporte para su acelerado desarrollo económico y social. Tras este petróleo que hoy llega a Balao, existe una historia de intensos esfuerzos, sacrificios y satisfactorias emociones. También en forma emocionada el señor alcalde de Esmeraldas pronunció un discurso y agradeció a nombre del pueblo esmeraldeño la distinción que se ha hecho al escoger esta región para la terminal petrolera. Los clarines y aplausos se confunden cuando se anuncia que el primer mandatario abrirá la llave que dará paso al primer barril de petróleo. Bien, hasta ahí esta parte que se subió a la Cinemateca, ¿no? Es un poco más largo, pero bueno, hasta ahí ya tenemos la referencia de cómo se manejaban los noticieros en esa época, ¿no? Y, y una reflexión que yo hago, todo, sí, el petróleo fue importante para este país, pero las regiones tanto del oriente como de Esmeraldas siguen igual que hace muchos años, ¿no? Así que creo que lo que sirvió el petróleo es para hacer nuevos ricos en este país y desarrollar solo ciertas ciudades, ¿no? Quito, Guayaquil fueron las que más se desarrollaron a partir de esa época, ¿no? Y el resto del país casi quedó en el abandono, ¿no? Sí, inclusive las ciudades como Lago Agrio, así, no tienen mayor desarrollo, o sea, sí se llenó de gente, pero no hubo realmente un desarrollo económico en estos sectores. Pero bueno, ¿qué les parece ya entrando en la parte audiovisual, este noticiero de Agustín Cuesta, de cómo se manejaba la locución, las imágenes, ¿no? Y como lo repito, estas informaciones básicamente, la televisión estaba entrando, pero no todo el mundo tenía televisión. Y estos noticieros era la forma en cómo se avisaba a la población porque casi siempre era una tradición ir al cine los domingos y antes de las películas pasaban estos noticieros que duraban 10, 15 minutos, ¿no? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre este trabajo? Sí, vamos con Ruth, por favor. Yo lo que estaba viendo es que primero es como, o sea, ya viéndole desde esta época, es como un poco abrumador, ¿no? Porque uno quisiera decirles, no, no sean ingenuos, porque es como tan terrible después lo que hizo Texaco al oriente ecuatoriano y bueno, a todas, finalmente a todo el Ecuador. Entonces es como súper abrumador y tal vez es por eso que no reaccionamos tan pronto, es porque hay que procesar estas imágenes, hay que procesar esta información primero y es como que uno se queda pensando. Y segundo, lo que observaba sobre lo audiovisual, ¿no? Es como que realmente el trabajo de ellos era lo que ahora hacen todos los departamentos de comunicación del gobierno, de ministerios y así, ¿no? O sea, se siente exactamente así. Si, no sé si tal vez alguien haya tenido la oportunidad de estar, yo trabajé un par de años en el departamento de comunicación de un ministerio, y es eso, o sea, ve y cubre a las autoridades y todo tiene que estar o sea, y toda la información tiene que ser dicha en pro de la institución, ¿no?
Y eso es lo que puedo observar de cómo se hace o sea, de cómo se relata las cosas. Eso nada más. Gracias, Ruth. Y me hace acuerdo de una cosa que está un poco en la biografía esta de Agustín Cuesta, ¿no? Que dice que él filmó, por ejemplo, le gustaba esto del folclore, filmó a las comunidades de los guaraníes, que ellos en esa época les llamaban aucas, ¿no? Y que Texaco le dijo que no, que esa parte no ponga, que no le interesa. Inclusive la matanza pues, de los Taromenani a unos funcionarios de Texaco, que eran creo que la mayoría ecuatorianos, que fueron lanceados y que había filmado Agustín Cuesta, eso Texaco le censuró, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona también la censura y la autocensura de ciertas cosas? O sea, no nos llegó toda la información de todo lo que seguramente estuvo filmado. Vamos con Diego, por favor. Muchas gracias, Carlos. Yo quería comentar sobre esto que acabamos de mirar, que en realidad ha despejado una curiosidad mía de muchos años, porque en algún documental yo había visto estos fragmentos, como fragmentos, ¿no? Y siempre me pregunté, ¿quién hizo esto? O sea, ¿cómo sería en aquel entonces? ¿Quién hacía estos videos, estos reportajes? Y ahora con, con esta revelación para mí ha quedado claro. No recuerdo en este momento qué documental, pero sobre estos temas relacionados al petróleo. Eh, y bueno, ahí en esto que acabamos de escuchar, hay un nombre que se repite en la historia política de nuestro país, ¿no? Bucaram, un personaje de apellido Bucaram. Entonces, esto también nos revela que los personajes que nos van gobernando siempre son los mismos, ¿no? Los hijos, los sobrinos, los nietos, y el país está como está justamente por eso, ¿no? Y lo último, que en estos fragmentos que yo he visto, hay esta parte que seguramente usted nos va a permitir mirar más adelante, en donde es como de realismo mágico esto, ¿no? En donde ya llega el primer barril de petróleo a Quito y le hacen un desfile y todo ese detalle que no voy a contar más, pero es como de realismo mágico. Vivimos una realidad de, de novela, de novela de García Márquez. Eso nada más quería comentar. Gracias, Diego. Sí, efectivamente son los archivos de Agustín Cuesta que en alguna época mucha gente pedía así los archivos y la Cinemateca les facilitaba a veces sin ningún control. Hoy sí hay un trabajo mucho más técnico y profesional en el sentido del manejo de los archivos, ¿no? Y de las autorizaciones para la utilización de estos archivos. Vamos con Fran, por favor. Sí, no sé si entendí bien, pero escuché como que dijeron que estos noticieros eran transmitidos cuando la gente iba al cine los domingos. O sea, la gente pagaba una entrada para ver algo y se le daba esto adicional, digamos, ¿no? Como publicidad, ¿no? Que es también un poco de esa forma, digamos, totalitaria de darte un cierto tipo de información. Y claro, si yo hubiese estado en esa época y hubiese visto eso, y hubiese visto la situación del país, hubiese dicho, claro, hay una esperanza, porque todo está vendido desde la esperanza, ¿no? Desde la esperanza de que venga el extranjero a ayudarte, o digamos, ayudarte por decir la palabra más bonita a explotar tu propio suelo, y esto no va a traer consecuencias, lo cual igual me causa como una figura más esperanzadora con el hoy, porque como decía la compañera, sí, lamentablemente los departamentos de comunicaciones de Aisa Tara en todos los gobiernos, que siempre quieren, como quieren resaltar tanto lo positivo, se vuelven como una cosa media de Barney y Teletubbies, una cosa increíble que no se termina de creer, que, que, que es como exagerado, ¿no? Entonces, igual hoy tenemos el acceso a muchos más medios como para dudar, ¿no? Y eso lo considero positivo,
También hay una reportería ciudadana, cada uno tiene un celular y hace su parte dentro de la ecuación general de las comunicaciones. Y creo que igual sirve como ver esta mirada para atrás para darnos cuenta de que no todo está perdido, por lo menos en el ahora, ¿no? Inclusive, en el caso del petróleo, a pesar de que la consulta popular por el Yasuní ya se zanjó, sigue habiendo voces nuevas en la política que quieren renovar eso. Y cada vez que uno se da la vuelta y dice, ah, otra vez me quieren volver a preguntar lo mismo, ¿no? Y estos archivos históricos que el compañero creo que parece que vio, creo que existió un documental sobre Texaco posterior a eso. Y estos pequeños fragmentos creo que yo también los había podido ver ahí. Pero verlo ya todo también sí causa, como decía la compañera, una impresión. Todavía estoy como en un estado de asimilación de las cosas. Solo eso quería compartir, compañeros. Gracias, Frank. Sí, efectivamente, primero lo que marcan, ¿no? La propaganda. O sea, sí, es eso. Todos estos noticieros, entre comillas, eran propaganda de lo que se hacía del gobierno, de Texaco, de las bondades. Y sí, en esa época, este trabajo es de 1972, de esto del primer barril de petróleo, ¿no? No se tenía toda el conocimiento que ahora tenemos, ¿no? Y toda la retrospectiva, ¿no? De todas las consecuencias. Y, y lo otro que alguien lo mencionó es cierto, ¿no? Las familias que han estado en el poder siempre han sido las mismas, ¿no? En en la actualidad, el abuelo del actual presidente, Luis Novoa Naranjo, eh, fue uno de los primeros ministros de varios gobiernos, ¿no? Y que realmente impedía un desarrollo económico del país. ¿Por qué? Por sus intereses bananeros, ¿no? De negociar su banano. Entonces no les interesaba que se desarrolle otras áreas del país, ¿no? Y, y así, o sea, y ahora tenemos al nieto en el poder y nos tratan eso de vender que este país es una maravilla, que no hay apagones, una serie de cosas que si ustedes ven la propaganda oficial es igual de alucinante que estas cosas, ¿no? Que estamos viendo. Por eso es importante, es primero conocer la historia de este país, ¿no? Conocer qué ha pasado realmente en este país, ¿no? Investigar un poquito, yo digo siempre por cultura general, saber qué ha pasado en este país, conocer su historia y conocer no solo la historia oficial, porque eso es lo otro, ¿no? Como veíamos, solo nos cuentan una parte de la historia, nunca vemos el otro lado, ¿no? Y es importante justamente ver el otro lado, ¿no? Ver qué pasó. Ruth, ¿nos quiere decir algo, por favor? Sí, solo compartirles que el documental, hay un documental de Pocho Álvarez, que es justamente del ensayo que leímos, el autor del ensayo que leímos, que se llama Texaco, Tóxico Texaco, que es súper difícil de ver, porque ahí se ve realmente las atrocidades que hicieron estos de Texaco, pero yo creo que es necesario de ver. Entonces, por si acaso, se los recomiendo. Y también comentarles, no es cuya ni nada, pero me parece que Rodolfo Muñoz tiene un podcast súper interesante que habla con muchos historiadores y hay un montón de información súper interesante que si es que pueden ver eso, también les recomiendo porque, o sea, me parece que hay un montón de cosas que no sabemos y ahí sí que se sacan a la luz algunas cosas súper, súper interesantes de nuestra historia. Eso nada más. Gracias, Ruth. Sí, Tóxico Texaco de Pocho Álvarez está en el YouTube, por si acaso, para la gente que quiera verlo, ¿no? Está ahí y sí, es importante conocer. Y ahora que menciona esto, también
O sea, yo les recomendaría igual, si pueden ver o revisar páginas de Juan Pazimiño, otro historiador que escribe cosas importantes desde la actualidad hacia el pasado, ¿no? Eh, él tiene no es de estos historiadores ¿cómo se llama? Que solo ven la historia de un lado, sino que él tiene una maestría en economía, me refiero a Juan Paz y Miño, y tiene una visión más global sobre los acontecimientos actuales hacia el pasado. Entonces, como alguien decía, sí, hoy en la actualidad, con esto de las redes del Internet, también es más fácil conocer más estos elementos. Bien, para cerrar esta parte, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esto que acabamos de ver, de estos tres personajes, de Santana, de Tramontana y de Agustín Cuesta Ordóñez? Algo más, como ven, o sea, casi toda esa época se desarrollaron este tipo de noticieros, ¿no? ¿Por qué? Porque eran cosas vinculadas a los gobiernos, a la necesidad del gobierno, como alguien decía, en los ministerios de hacer propaganda, los gobiernos tenían necesidad de eso, de hacer propaganda. Y la mayor parte de este cine que se desarrolló, estos noticieros, esta información. Bien. Hasta aquí esto. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Yo lo que quisiera pasar ya en estos minutos finales que nos quedan es a revisar sus trabajos, su propuesta, no tanto de investigación o documentales que quisieran hacer. Entonces, sí quisiera que alguien que tenga avanzado, que quisiera comentarnos algo, lo haga en este momento de sus proyectos finales. ¿Alguien quisiera eso, comentarnos cómo está su trabajo? Si tienen preguntas sobre el mismo o no han presentado todavía el esbozo del trabajo final. Vamos con Byron, ¿nos quiere decir algo? Se me activó el micrófono, pero bueno. Ah, ya. O bueno, si quiere No, comentarnos. tranquilo, profe. Verá, hace, sí. Hace tiempo que iba a que le envié, profe, porque yo no sabía que iba a haber otro taller con la Cinemateca. Perdón, pero el internet se me está fallando aquí. Ya. Porque yo no sabía, entonces, no sé si con ese yo ya presentaría, pues, ¿no? El proyecto. Porque sí quiero hacer otro documental, pero todavía demora mucho y obviamente yo lo contactaría para enviarle, pues, pero todavía falta mucho. Ya. Quiero ver cómo le hago, o sea, me refiero a que el del guión que hice, casi una vez que hice las entrevistas me desfasé del guión y lo hice de otra manera, ajá. Entonces eso quiero ver cómo puedo estructurar un guión y cumplir con lo que es un guión, porque a veces se me ocurren otras cosas y lo desarmo totalmente el guión. Y eso fue lo que pasó con lo que hice. Ya, pero de lo que tengo entendido, usted ya tiene un trabajo Ahí no lo terminado. escucho, profe, perdón. Ya, le decía que usted ya tiene un trabajo terminado y lo que quiere es incorporar eso como el trabajo final, o no. Claro, Ya, porque fue recién que lo terminé. Yo no sabía que iba a haber el taller, pues ajá. Por eso ya, yo me acuerdo que le escribí. En todo caso, le volvería a enviar, ajá. ya. Lo que sí le pediría es que siga digamos, este lineamiento de incluirlo como esta primera parte del esbozo y todo el desarrollo. Sí, eso sería Claro, importante, que que estamos vaya en proceso. cumpliendo cada una Sí, del claro proceso y que de sí. las etapas. Eso, Byron, gracias. ¿Alguien más que quisiera comentarnos en qué etapa está su proyecto o su proyecto de investigación? Que tengan dudas, preguntas, comentarios. Este es el momento de hacerlo, porque la idea es esa, que se pueda desarrollar un trabajo final en donde ustedes puedan desarrollar es una investigación sobre cosas cercanas a ustedes. A veces
No sé, como veíamos, hasta un álbum familiar puede ser algo importante de rescatar, ¿no? Y hay que darle importancia a la memoria, ¿no? A la memoria tanto personal, social, familiar. Hay cosas del barrio, de la ciudad que uno a veces se olvida, pero son parte de esa memoria, ¿no? Entonces, Diego, ¿nos quiere decir algo? Sí, justo tenía especial inquietud en lo que, o sea, dentro de los apartados, la formulación del problema. O sea, digamos, yo ya tengo claro lo que quiero hacer. O sea, me demoré un poco en conseguir el material, pero ya puedo hacer algo decente en lo que es la parte escrita, tanto como en la parte audiovisual, pero tengo cierta problemática en lo que es en la formulación del problema. En mi caso, yo investigué sobre la historia de Sangolquí, logré conseguir fotos, logré conseguir, o sea, parte de la historia, he investigado también cómo desarrollar, digamos, el producto audiovisual que voy a hacer, pero solo me queda una pequeña inquietud que es en la formulación del problema, ¿no? Es decir, desde qué perspectiva, o sea, le puedo abordar lo que es mi trabajo. Y eso, Diego, es lo fundamental, porque muchas veces cuando hacemos un documental o hacemos algo de recopilación histórica, Ajá, nos olvidamos justamente de plantearnos bien el problema. Es como una tesis. En una tesis usted tiene unas premisas, ¿no? Que dice, voy a comprobar tal cosa. Entonces tiene una premisa para llegar a un objetivo. Entonces, igual pasa en esto, o sea, hay que formular bien cuál es el problema y qué quiere plantear, qué quiere un poco solucionar con ya, esto, ¿no? Entonces, perfecto. es un poco de esa forma. Lo que sí les pediría a todos es que tomen en cuenta que, como les decía, ya nos queda unas 3 semanas. Yo igual, con las personas que estén interesadas, voy a seguir continuando con el seguimiento, con ver todas las inquietudes que tienen hasta que puedan terminar realmente bien su trabajo, ¿no? Pero tomen en cuenta que como taller ya terminamos en unas 3 semanas. Entonces, en estos espacios yo voy a hacer como una hora de esta parte teórica, de ver cosas de la historia, pero la segunda hora sí tratemos de que ustedes vayan avanzando en sus proyectos y que lo podamos discutir acá en el colectivo. Acuérdense que ¿por qué para mí es importante el taller o este espacio? Porque dos, tres cabezas piensan mejor que una. Y muchas veces cuando ustedes plantean un problema que tienen aquí en el colectivo, en el espacio del taller, alguien puede tener una idea que le ayude a usted a solucionar ese problema. Entonces, por eso es importante que sus trabajos, sus propuestas se los discuta en este espacio. Aquí nadie les va a robar ideas ni nada de eso, no, pero sí discutirlas y profundizar los temas. Bien, ¿alguien más quería participar, comentar algo? Creo que Patricio levantó la mano. Hola, hola, sí. Sí, te escuchamos, por Sí, favor. sí, mire, mi situación es la siguiente. Aún no tengo un planteamiento de problema definido. ¿Qué es lo que sucede? Yo soy de Manaví, de Puerto Viejo. Entonces, en esto un poco he conversado con personas, les he comentado mi situación, que soy parte de este taller. Y bueno, llegué a conocer que hay aquí en Puerto Viejo un grupo que se llama Cita con la Memoria, en la cuales ciertas personas de aquí de la ciudad se reúnen pues y hacen diferentes actividades, pero principalmente tienen un archivo fotográfico de Puerto Viejo. Eh, bueno, inicialmente pensaba como llevarlo por ese lado, que se está haciendo en Puerto Viejo por el tema de preservar la memoria, ¿no? Quería como llevar ese enfoque por ese lado, ¿no? Hoy, justamente hoy me pude reunir con la persona que se encarga de este grupo
Él me comentó pues que ya lleva muchos años y tuvimos una conversación bastante amena en la que, bueno, comentábamos ciertas cosas de que, bueno, tal vez en Puerto Viejo no ha habido un poco la motivación o tal vez el apoyo para hacer cine, inicialmente, pues conversando. Me planteaba que también diferentes problemáticas sociales que hay, tal vez la idiosincrasia en la que mucha gente en vez de colaborar, y justo lo que acaba de mencionar, de que estamos en un espacio en el que todos podemos colaborar y dar ideas y nadie se roba. Esta persona mencionaba de que eso ocurre bastante acá, que la gente mucho se guarda las cosas, ¿no? Para ellos mismos, no comparten las ideas por este mismo pensar y hasta quieren minimizar el trabajo de otro, simplemente porque no ha sido el de uno. Bueno, entre las cosas que conversamos, ¿no? Entonces, no sé, no estoy un poco confuso en qué problemática sacarlo el proyecto. Él incluso me mencionaba, bueno, me sugería, ¿no? Que puedas hacerlo de una problemática que hay aquí en Manabí, sobre todo, que es el tema del agua. Él decía que hay mucho material y se pueden contar cierta historia que hay en Manabí sobre eh, conquistas que han habido por el tema del agua, ¿no? Y que son desconocidas para mucha gente, ¿no? Para mucha gente de Puerto Viejo incluso. Entonces, hablando de ese tema, justo salió el nombre de mi abuelo, ¿no? Ya se hace el tema personal porque mi abuelo ha sabido ser que fue parte de esta lucha en la cual hubo una movilización, si no estoy mal, fue en los 60 aquí en Puerto Viejo, donde se consolidó una institución del agua, ¿no? Ya que aquí en Manabí no había, ¿no? Y asimismo, a partir de esto se generó lo que es una represa que hay en Santana. Entonces, es bueno, y también pensando, digo, sería más práctico, ¿no? Llevarlo hacia el lado de familiar y hablar de mi abuelo y su actividad que hizo. Pero también considero importante eso, que ver la actividad que se hace en Puerto Viejo, de que hay muchos actores y muchas personas también de que son desconocidos. Entonces, si lo planteo así, pienso que se me va a hacer un trabajo muy extenso, muy grande, muy histórico, en la que el poco tiempo no me iría a alcanzar. Entonces estoy en esa situación, ese es mi inconveniente ahora. Patricio, le hago una pregunta. ¿Cómo pensaba usted solo realizar un trabajo escrito o un trabajo audiovisual? Quería hacerlo audiovisual, ¿no? Inicialmente hacerlo escrito, ¿no? Presentar un proyecto escrito y después pasarlo a algún formato audiovisual, sí. Esa era mi intención. Todavía sigue siendo mi intención, ¿no? Primero esbozarlo como un proyecto escrito, que creo que es importante dejarlo, creo que me voy a aterrizar muchas cosas y después pasarlo al audiovisual. Ya. Sí, eso le iba a decir. O sea, siempre es importante escribir las ideas, escribir las propuestas, porque ahí uno se va aclarando. Y sí, de pronto este del agua le es más cercano, más realizable, pero sin descuidar lo otro, porque también me parece súper interesante esta memoria. Inclusive, no sé, como consejo, yo le incluiría esto, ¿no? Del egoísmo de contar las historias, ¿no? Y que me parece interesantísimo, ¿no? Que puede, no sé, se me ocurre, ¿qué haría yo, por ejemplo, con un grupo como el que dice de gente que tiene estas cosas y se reúne, ¿no? Las fotografías de Puerto Viejo antiguo. Yo haría un trabajo pensando en el audiovisual, un trabajo de entrevistas individuales a cada uno de estos personajes, ¿no? Que cuenten la parte de la historia, lo que piensan, ¿no? De eso. Y después los reuniría y filmaría a todos en conjunto. Eso se me ocurre como un trabajo audiovisual práctico
de eso, ¿no? De limar los egoísmos y de tanta cosa de ver. Y es más, haría hasta una cosa ahora con las facilidades que hay. Después de hacer esto de filmarlos en colectivo, que opinen que eso, después editaría y les proyectaría todo, tanto lo que dijeron individualmente como que lo que dijeron en conjunto. No sé, como consejos si es que le interesa, porque pueden salir ahí cosas bien interesantes. Ok, ok, sí, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar sobre su proyecto? Avances, dudas que tengan. Como les digo, este es el espacio de discutirlo, de ir avanzando, porque tenemos 3 semanas y después se termina el taller y mucha gente puede quedar a medias en sus proyectos. Vamos con Fran, por favor. Bueno, a ver, yo estaba un poco blanqueado en realidad, he estado como ahí explorando ciertos temas. Y bueno, hace tiempo también he querido como acercarme un poco más a la trayectoria de trabajos que ha tenido un querido amigo aquí en la ciudad de Guayaquil, que se llama Jorge Parra, que es artista, tiene danza contemporánea, es maestro en danza contemporánea. Y he estado, ya he hecho algunos trabajos de videodance con él y con Zona Escena, que es la corporación que ellos tienen, pero siempre me ha interesado mucho saber cómo él tiene un largo camino en el arte de la danza, pero también tiene como una cosa humana e interesante que creo que podría ser eh, válida en cuestión de cómo un migrante interno, ¿no? Las de Esmeraldas, viene a Guayaquil y forma parte de que también en Guayaquil tampoco se consume mucha danza contemporánea, la resistencia detrás de toda la vida de él, el proyecto de vida, que ahora inclusive tienen un teatro, un teatrino que es parte tiene una concesión del municipio, entonces tienen ya un espacio físico. Hubo un tiempo que ellos hacían un programa que se llamaba Primer Piso, que lo hacían en su casa, y era una vez al año y eran un conjunto de instalaciones que eran súper interesantes, pero todos en el propio espacio, ¿no? Propuestos desde el espacio personal. Entonces, siempre he querido hacer un trabajo con él de este tipo, porque me parece lindo también la parte de la memoria, aprovechando que está vivo y todavía está activo en la danza contemporánea, a pesar de la edad que tiene. Eh, y ahora me voy a dar como un poco más de tiempo para, de acuerdo a los lineamientos que estuve revisando hoy del proyecto, darle una forma a esto. Claro, va a ser como muy difícil terminar todo el trabajo en poco tiempo, digamos, el cronograma y las ocupaciones de cada uno va a hacer que nos extendamos un poco más. Pero lo había pensado también como también tengo una cierta experiencia en videodance, lo había pensado en como coquetear un poco el documental y el videodance en el camino, ¿no? Entonces, ahora se me ha aclarado un poco más, por eso me atrevo a decirlo. En realidad estaba esperando que algún compañero diga algo para robarle, no mentira. Es que no tenía absolutamente nada, estaba como completamente blanqueado. Entonces, eso es como lo más próximo que tengo. Ujú. Gracias, Fran. Hoy ahí tiene un tema súper interesante, ¿no? En Guayaquil. Yo algo conozco de la danza por mi vinculación a la Casa de la Cultura y yo trabajé en la Cinemateca del Guayas también un tiempo. Y ahí igual hay la academia esta de danza de la Casa de la Cultura que les dan a las jovencitas clases. Hay academias particulares, ¿no? Y hay como todo un movimiento de, ¿cómo se llama? La, la danza española de, ay, se me fue el nombre, de, bueno, de academias que siguen el flamenco, perdón, danzas de flamenco, ¿no? En Guayaquil, que hay como una estratificación. ¿No? Y sería bien interesante, sin descuidar la idea de su amigo, de lo que ha hecho, de ser migrante y todo eso, en Guayaquil, de hacer esta propuesta de danza, ¿no? Meterse en este tema de la danza y ver también cómo
un mismo acontecimiento artístico, ¿no? Va estratificando también la ciudad, ¿no? Y el país, o sea, cuál es la danza que se enseñan en ciertas urbanizaciones, cuál es la danza que se enseñan en otro tipo de barrios. Entonces me parece un tema súper interesante, ¿no? Cogiendo como eje central a la propuesta de su amigo, ¿no? Sí, sí, gracias por mencionarlo, profe, porque de verdad quería también, sí, todo proyecto que uno hace de alguna u otra forma tiene que vincularse con la comunidad, como para también ir tocando intereses generales, ¿no? Eso me parece que es una arista, algo que puede descender de la propia perspectiva de él, ¿no? En la experiencia en su experiencia de danza. Gracias, profe. Y de la realidad, porque esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad que existe, ¿no? De gente que practica cierta danza y otra gente que practica danza también, pero con otros intereses, ¿no? Y eso no tiene nada de malo, simplemente es enseñar la realidad que existe. Sí. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra? Ya nos quedan unos pocos minutos que quisiera comentar, decirnos algo de sus propuestas, de su proyecto. ¿No? Bueno, póngase en pilas en esto, porque como les digo, ya tenemos poco tiempo, ya estamos ya contra el tiempo, en 3 semanas terminamos el taller, y entonces no vale que de pronto eso, como alguna buena iniciativa, se vaya quedando en el camino, no, sino que pónganse en pilas y este es el espacio para poder trabajar. No hay mayor satisfacción que lograr objetivos, que eso, que alguna propuesta, alguna idea loca que uno tiene, poder concretar sea en un trabajo escrito o en un trabajo audiovisual. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, agradecerles su participación. No se olviden de mandar las capturas de pantalla porque yo a través de eso les puedo mandar las tareas, ¿no? Gracias y una buena noche con todos. Una buena noche, Muchas profe. gracias. Buenas noches, compañeros, profe.